Vida cristiana es toda la vida. Un título de la reflexión, bueno, pues curioso, que primero igual hay que encuadrar la cuestión. ¿A qué se refiere eso de vida cristiana es toda la vida? Bien, pues lo vais a entender. A ver, una persona puede tener una vida familiar, una vida deportiva, una vida laboral, una vida estudiantil, una vida cultural, distintas dimensiones de la vida, ¿no? Son dimensiones distintas, aunque todas están conectadas, claro, pero tienen su independencia. Tienen su independencia. Ahora yo me pregunto, ¿pasa lo mismo con respecto a la vida, a la espiritualidad cristiana? ¿Pasa lo mismo, que es un capítulo más dentro de la vida? ¿Sería correcto plantear la vida espiritual como una dimensión más, aparte de la laboral, la deportiva y la vida espiritual? ¿Sería correcto? ¿Es un capítulo más entre tantos? Lo pregunto de otra manera. ¿La vida espiritual se circunscribe a la asistencia a misa, a las oraciones de la mañana y de la noche, a mi reunión con el grupo cristiano, a la lectura del Evangelio? ¿Ya lo que está fuera de eso ya no es vida espiritual? Pues hombre, pues la respuesta es un no rotundo. No, eso no es así. La vida espiritual no es un capítulo más, sino que es algo que lo impregna todo, ¿no? La vida espiritual no es sino el conjunto de la vida, porque vida no hay más que una, laboral, estudiantil, deportiva, política, lo que sea, ¿no? Pero vivida en el seguimiento a Jesucristo. Porque un deportista sigue a Jesucristo, y vaya si algunos lo han testimoniado últimamente, por cierto, porque un trabajador da gloria a Dios en su trabajo. Y por lo tanto, o sea, la vida espiritual es el conjunto de mi vida, pero descubriendo en ella el seguimiento a Jesucristo y asistida, por lo tanto, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me asiste en todo, en mi amistad, en mi trabajo, en mi noviazgo, en lo que sea. Lo contrario es una espiritualidad desencarnada, desencarnada, aquella que no impregna toda la vida. Entonces, a ver, la clave de esto que estamos planteando aquí, la clave está en que Jesucristo lo hace todo nuevo. Mis relaciones familiares, mi trabajo, el deporte, mi presencia en la política. Jesucristo lo hace todo nuevo. Una espiritualidad cristiana bien entendida esto lo descubre. Y para entender esto, nos tenemos que caer en cuenta, ¿no?, de que es que en realidad todas las dimensiones de la vida han estado afectadas por el pecado. El pecado ha afectado a todo. Pues, por ejemplo, ¿el pecado ha afectado al trabajo? Claro que ha afectado al trabajo, cuando muchas veces el trabajo se vive como una desgracia, que no tienes más remedio que trabajar como un desgraciado, para así intentar sobrevivir en la vida. Madre mía, esa es una visión del trabajo afectada por el pecado, obviamente. ¿Qué es el trabajo? Una desgracia por la que tienes que pasar para intentar subsistir. O sea, he ahí una imagen del trabajo totalmente distorsionada por el pecado. O también, por ejemplo, la sexualidad, que en el plan de Dios es maravillosa, ¿no?, y es el instrumento de expresión de amor y de entrega, que también ha quedado afectada por el pecado. Y la sexualidad para mucha gente significa como buscar un rato de placer que no tiene nada que ver con otra cosa, ¿no? O incluso en la política, que es una expresión de la caridad social, de servir a los demás. Bueno, madre mía, ha quedado afectada por el pecado. No quiero hablar de la actualidad porque, en fin, no sé, O sea, en fin, todas las realidades de la vida han quedado afectadas por el pecado. Hasta el deporte, que también en el deporte viene la obsesión y el dopaje. Y a ver si yo, ahora que, porque tengo que ganar, si no gano he fracasado. O sea, se convierte en una idolatría. Todas las realidades han quedado afectadas por el pecado. Pero es que la redención de Jesucristo lo alcanza todo.
Si el pecado ha afectado al conjunto de nuestra vida, la redención de Jesucristo lo alcanza todo. La redención de Jesucristo no se limita a redimir el interior del corazón, sino quiere redimir todo el cosmos. Hay un texto de San Pablo, Efesios 1:10, que dice: este es el plan que habría proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas. Qué curioso. El plan de Dios es que toda la vida, toda la historia, todas las realidades laborales, económicas, estén recapituladas en Cristo. Qué expresión, ¿eh? Qué expresión. Este era el plan de Dios, recapitular todo en Cristo. ¿Qué significa eso de recapitular? Igual se puede entender mal, porque alguno puede entender es como ponerle una guinda. Aquí hay un pastel y encima del pastel le pongo una guinda, ¿no? No, pero eso sería como si la espiritualidad fuese un añadido de adorno que le pongo yo a las cosas. Mi trabajo es pagano, solo que al principio rezo una Ave María. A ver, un momento. Entonces, eso es una guinda de adorno, pero mi trabajo es pagano. Recapitular todo en Cristo no es poner una guinda para que adorne, sino que es que todo sea vivido desde el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Y además, esto es necesario porque es que, dice Chesterton, ¿no? Quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Que es una expresión potentísima de Chesterton, ¿no? En la que se subraya que si Cristo no está presente es que degeneramos. Sin Cristo el hombre no es que viva en un nivel natural, es que vive en un nivel antinatural, porque el pecado nos arrastra, ¿no? Nos arrastra. O sea, que no es que únicamente que quiero ponerle una guinda para adornar y para que quede bonito rezar en Ave María. No, es que sin Jesucristo degeneramos en lo que significa el trabajo, en lo que significa las amistades, en lo que es la sexualidad, en lo que es la política. Si quitamos lo sobrenatural que es Cristo, nos encontramos con lo antinatural. Y a los hechos me remito, porque es que lo vemos en el día a día. Vemos lo que pasa pues, en el trabajo, vemos lo que pasa pues, en la familia, que se rompe, vemos lo que pasa con la sexualidad, vemos lo que pasa. Dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes: el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Solo a la luz de Jesús el hombre se entiende a sí mismo. Entonces, nosotros creemos que Jesús es el Redentor y que Él hace todas las cosas nuevas. Como dice Apocalipsis 21:5. Mira cómo hago nuevas todas las cosas, y hago nuevo el trabajo, y hago nueva la amistad, y hago nueva la familia, y hago nueva la sexualidad. Jesús lo hace todo nuevo, todo está cristificado, recapitulado en Cristo. Cuando no se entiende esto, ¿qué pasa? ¿Qué suele suceder? Bueno, pues suele suceder lo que popularmente se llama que vivimos una doble vida. ¿Y qué es una doble vida? Popularmente hablando, por la palabra doble vida se suele entender eso de que, pues eso, de que alguien le pone cuernos a su pareja, ¿eh? Tiene una doble vida, está con una, pero está con otra, ¿eh? Bien, pues es una expresión correcta. Un sacerdote se suele entender que tiene doble vida, a ver, que no vive realmente su celibato, que tiene una vida escondida. A eso se le llama doble vida, y es verdad. Pero el concepto de doble vida todavía es más amplio. Por ejemplo, porque las cosas se entienden con ejemplos concretos. Doble vida, por ejemplo, es que alguien, ¿no? Pues tenga sus devociones, que pretenda compaginar sus devociones, que va a la Virgen, le pone velas, tiene sus rituales religiosos, pero luego se va a divertirse y se desmadra absolutamente y se droga y lo otro y lo otro. A ver, es una doble vida. ¿Me explico? Estoy yo aquí poniéndole a la Virgen no sé qué velas y luego me voy a divertirme y desfaso que no veas tú. Es una doble vida. Una doble vida es, por ejemplo, también que alguien, dependiendo delante de quién esté, habla de una manera o de otra.
Pues que, por ejemplo, voy al grupo de la parroquia, que sé que allí la gente es creyente, y hablo de una manera, y hablo y me santiguo, y me pongo la cruz por fuera y tal, ¿no? Pero luego voy a otro ambiente en que sé que la gente son unos ateos, lo que sea, y me escondo la cruz, me escondo y hablo de otra manera y tal. A ver, eso es una doble vida, porque depende delante de quién esté. O doble vida es, por ejemplo, que yo, en teoría, ¿no?, pues sea un enrollado, un defensor de la ecología, de todo lo políticamente correcto, y que luego esté reivindicando el aborto. Y, a ver, tú no eras ecologista, entonces ¿cómo es posible que ahora defiendas el aborto? Eso es una doble vida. Una doble vida es que alguien defienda los valores tradicionales del matrimonio y de la vida, pero que luego sea un empresario que maltrate a sus trabajadores. Eso es una doble vida. O sea que lo de doble vida tiene muchas implicaciones, ¿no? La doble vida es la incoherencia. La incoherencia. Entonces las incoherencias es un reto de cómo vivir en esta vida sin que las incoherencias maten tu vida cristiana. Es un reto cómo vivir en esta vida sin tener doble vida, ¿no? Hay una parábola que me parece que es muy emblemática, que es la parábola del sembrador, Mateo 13, en donde se dice, ¿no?, que un sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla, recordáis, ¿no?, que cayó al borde del camino. Allí el terreno era duro y vino un pájaro y se lo comió y se lo llevó. Otra parte cayó en terreno pedregoso. Al principio pues prende y parece que crece con fuerza, pero claro, como no tiene profundidad la tierra, porque debajo hay piedras, pues finalmente se agosta, no tiene profundidad. Pero es muy interesante la tercera imagen. Otra parte cayó en tierra, sí, la tierra era buena, pero el problema era que al mismo tiempo también allí había abrojos, había zarzas, y crecía el trigo y crecían las zarzas. Al principio parecía que había espacio para el trigo y para las zarzas, pero llega un momento en que las zarzas se terminan comiendo al trigo. Y esa es la imagen de la doble vida. Que pongo una vela a Dios y una vela al diablo. Al principio parece que cabe, parece que hay tiempo para cada cosa. Pongo una vela a Dios y una vela al diablo. Crece el trigo y crece la zarza. Bueno, parece que hay sitio para los dos, pero tarde o temprano va a ocurrir que eso es incompatible. No puedes servir a dos señores, que dice el Evangelio. No puedes servir a dos señores. Y llega un momento en que las zarzas se comen al trigo. Esa es la doble vida, que siempre acaba mal. Siempre se cae por un lado. De no ser que haya conversión, claro. De no ser que haya conversión. Jesús nos dice claramente que tenemos que elegir entre Él y el mundo, entre Él y el dinero. No podéis servir a Dios y al dinero. No, o somos de Cristo o somos del mundo. Un pasaje impresionante es el discurso de Jesús después de la última cena, el capítulo 17, en el que Jesús ora al Padre y dice, ¿no?, Padre, te ruego por ellos, que viven en este mundo, pero no son de este mundo. Guárdalos en la verdad. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Fíjate, Jesús le dice al Padre que nosotros, los cristianos, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Menuda matización es esta, Una matización potente. Un cristiano vive en el mundo, pero no es del mundo. Y Jesús le pide al Padre para que el mundo no nos coma, para que no nos mundanicemos. Y entonces uno descubre que hay dos conceptos distintos dentro del término mundo. El mundo puede significar dos cosas distintas en la propia Sagrada Escritura. El mundo significa, por una parte, el cosmos. Dios creó el mundo y vio que todo era bueno. O sea, ese es un sentido de la palabra mundo, un sentido positivo, por supuesto. Dios creó el mundo, todo lo creado por Dios es bueno. Está lleno de bondad, de hermosura.
Bien, pero hay otro sentido negativo, que es al que se refiere aquí Jesús, ¿eh? El mundo pecador que da la espalda a Dios, la mundanidad que me arrastra al pecado. La mundanidad, el mundo, ejerce una influencia negativa para apartar a los hombres de Dios. Y en ese sentido dice Jesús que nosotros no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo. O si queréis, mantenemos una doble ciudadanía, de vivir aquí, pero yo sé que mi corazón está allá, que está allá. Esto tiene consecuencias muy claras, ¿no? Que hay que saber conjugar esto de la doble ciudadanía de aquí y del cielo. Os pongo algunos ejemplos concretos. Estamos, ¿no?, llamados a impregnar el mundo de Cristo, pero al mismo tiempo estamos llamados a mantener las distancias con la mundanidad que ha dado la espalda a Dios para que no nos coma. Es una postura que hay que... Sí, yo estoy llamado a insertarme en el mundo, pero por otra parte, ten cuidado, chaval, que tienes que mantener una distancia con el mundo para que no te coma. Por ejemplo, yo intento ayudar a mis amigos a que se acerquen a Dios, pero al mismo tiempo me aparto de mis amigos cuando veo que están desfasando y que yo ahí estoy sobrando. Por poner un ejemplo. Porque sí, yo tengo que ayudar, pero veo que aquí ya estoy sobrando. Veo que aquí hay un ambiente en el que la gente, por poner un ejemplo, se va a drogar. Yo aquí ya no, o sea, mi presencia no es un signo, casi va a ser manipulada. Yo aquí estoy sobrando. O sea, acercarnos al mundo para ayudarlo a cristificarse, pero al mismo tiempo tener clara que nosotros tenemos que marcar la distancia para no mundanizarnos, para no ser fagocitados, ¿no?, por el mundo. Podemos poner infinidad de ejemplos concretos. Por ejemplo, yo me acerco a un partido político intentando también ayudar para que se inspire en unos principios desde mi aportación. Pero luego llega un momento que digo, un momento, a ver, aquí pues este partido político está en el fondo, ¿no?, defendiendo de una manera solemne pues principios absolutamente contrarios a la ética cristiana, y yo aquí lo propio es que me largue y me vaya de aquí, porque si sigo aquí parece que estoy apoyando esto. O sea, que uno tiene que acercarse para intentar inspirar, pero al mismo tiempo tomar la distancia necesaria para no ser mundanizado, ¿no?, o atrapado por el mundo. El ideal es vivir en el mundo sin ser del mundo. Hay un texto emblemático en la patrología, en los padres de la Iglesia, que es del siglo II, ni más ni menos, del año 158. Esto que os voy a leer ahora es del año 158. Fíjate tú, que estamos en el 2024. Pues en el año 158 se escribió un texto que se llama la Carta a Diogneto, en la que se trata de un breve tratado apologético dirigido a un tal Diogneto, que no tenemos ni idea de quién era, que al parecer había preguntado acerca de cosas que le llamaban la atención de los cristianos, que entonces eran mal vistos en el Imperio Romano, incluso se les perseguía por temporadas. Hasta que el Imperio Romano se hizo cristiano, pues allí había persecuciones muy fuertes a los cristianos, ¿no?, como las de Diocleciano, etc. Entonces este Diogneto pregunta por los cristianos, y alguien le da, alguien que obviamente tiene un alma cristiana y entiende el cristianismo, le da esta respuesta. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña.
Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Fíjate, esto está escrito en el año 158. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Curioso también esto, diciendo, comen con los demás, pero no montan orgías, ¿no? Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos les persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si les dieran la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Por decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Es una carta impresionante, Una carta impresionante que termina con esta tesis. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Por lo tanto, ¿no? Esa reflexión que estamos persiguiendo, ¿no? Vida cristiana es toda vida, ¿no? Como nuestro estilo de ser cristianos nos tiene que impregnar toda la realidad, de manera que no seamos unos raros. No, raros no somos, pero sí que no tenemos complejo de ser diferentes, de ser distintos, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir? Yo voy a concluir con esta reflexión. ¿Cómo conseguir que la vida cristiana sea toda vida? Que es el título de la reflexión. Y que no sea únicamente un capítulo aparte, que la vida cristiana es un capítulo aparte de mi vida, pero luego todo lo demás, pues ahí está, que no termina de conjugar con... ¿Cómo conseguir que no haya doble vida en mí, sino que la vida espiritual lo impregne todo? ¿Cómo conseguirlo? 4 breves consejos, que seguro que podría haber muchos más, pero bueno, yo me circunscribo a estos. Primero, estar atentos a la integridad del mensaje cristiano. No únicamente alguna cosa del mensaje cristiano que me gusta y las demás, no. Para que en mí no haya doble vida es muy importante que yo reciba el mensaje cristiano en su integridad. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10. O sea, porque me acuerdo que una ocasión me dice uno, yo los mandamientos me parecen bien, pero con el 4º mandamiento no estoy muy de acuerdo, que es honrarás padre y madre, ¿no? Le dije, ¿tú tienes problemas en casa? Me dice, sí. Le dije, no me digas más. Le dije, claro, pues obviamente el mandamiento que te molesta es ese en el que tú, en el que te tienes que convertir. Como tienes que convertirte en ese mandamiento, es el mandamiento que te sobra. A ver, es muy importante que uno aborde su vida en integridad y especialmente en donde más le cuesta, haga un esfuerzo superior. Hay dos maneras de acoger la revelación de Dios. Una es, pues cuando recibo o leo, ¿no?, en los evangelios o en la ley de Dios, pues algún aspecto con el que me identifico, con el que me siento muy, pues me quedo en él porque estoy muy de acuerdo con él, me identifico con él, y los demás los paso rapidito. Hay otra manera de leer la revelación, es
Cuando la leo y encuentro que hay algo que no me sienta especialmente cómodo, que me mortifica, algún aspecto que sé que en él me chirría, me fijo especialmente en él, porque eso quiere decir que en mí hay una carencia que tengo que purificar. Y esta segunda forma de acoger la Sagrada Escritura o la revelación, el magisterio, es importantísima, porque de lo contrario seleccionamos cosas. Yo selecciono aspectos de la revelación, me quedo con los que más o menos me siento a gusto, hago una religión a la carta, ya, pero eso es compatible con tener doble vida, porque yo he hecho una selección de la revelación y no me he abierto plenamente, ¿no?, a la revelación de Jesucristo. ¿De acuerdo? O sea que este es un tema clave y fundamental. Ese es el primer consejo. Segundo consejo, ¿no?, para que no haya doble vida en nosotros y para que nuestra vida esté unificada, integrada. Segundo consejo, hacer presente a Dios en todo, en el estudio, en el trabajo, en la comida. O sea, hacer un esfuerzo de que yo intento vivir en presencia de Dios. O sea, que mi oración no son únicamente unos ratitos que yo rezo por la mañana, por la noche, sino que yo intento vivir en presencia de Dios. Y mi estudio, mi trabajo también está ofrecido a Dios. Algunos tenemos la costumbre, nos han enseñado desde pequeños, de hacer un ofrecimiento de obras por la mañana, de ofrecerle a Dios toda la jornada que comienza. Yo lo hago todos los días. Y entonces, yo le he ofrecido todo, mis trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy, lo que sea, ¿no? Y luego durante el día, pues lo voy actualizando. Por ejemplo, llego aquí, digo, ahora voy a cambiar. Estaba en una reunión antes, ahora paso, que han venido los de Cádiz. Qué bueno, voy a estar con los de Cádiz. Bueno, pues es un momento para actualizar y decirle a Jesús, Jesús, ayúdame a que este encuentro que vamos a tener sea un encuentro luminoso. O sea, intentar hacer presente a Dios en todas las realidades de la vida. Por ejemplo, algunos antes de estudiar ponen allí un crucifijo, le ofrecen a Jesús ese rato de estudio. Voy a estudiar 1 hora y media. Pongo un crucifijo, le hago un ofrecimiento y allá que voy. Y no me levanto del asiento porque lo he ofrecido, de no ser que haya un incendio. O sea, no estoy enseguida cambiando sino que lo ofrezco y lo... Tercer consejo, ¿no?, para no tener doble vida: no avergonzarse de nuestra fe en ambientes difíciles. Esto es muy importante. Jesús dice, al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante del Padre. Al que me niegue a mí, yo también le negaré. Es muy importante el confesar, es decir, el que rompamos imagen. Si uno no rompe imagen, ¿sabes? Si no rompe imagen, está inevitablemente con una doble vida. Y a veces, ¿sabes?, para poder romper con la doble vida, tenemos que ser fieles en conciencia y decir lo que en conciencia tenemos que decir, porque si no, la doble vida nos arrastrará siempre. Yo esto le llamo romper imagen, y a veces Dios nos pone oportunidades de romper imagen, ¿sabes?, que es clave, importantísimo, ¿no?, para que no tengamos doble vida. Y por último, ¿no?, el cuarto punto, ¿no?, ¿qué haremos, ¿no?, pues para que no exista esa doble vida? Preguntarnos mucho en nuestro acompañamiento espiritual. ¿Cómo cristificar nuestra vida? ¿Cómo hacer presente a Cristo en muchos aspectos de la vida? Por ejemplo, en mi estudio, ¿cómo estudiar bien? Hablar de eso en la dirección espiritual. ¿Cómo hago yo que mi estudio sea iluminado por Jesucristo? Porque a veces, claro, es tan distinto que yo estudie para el examen. A mí me costó esto mucho, porque yo cuando comencé a estudiar la filosofía y la teología, recuerdo que no sabía estudiar bien, que estudiaba para el examen. Y fue según iba adelante, ¿no?, en el seminario, en el que dije, ahora he empezado a gozar y a disfrutar de lo que estoy estudiando, ¿no?, de entender lo que es el regalo de la sabiduría, que llegó un momento en que ya lo del examen era lo de menos, pero para cuando llegué ahí, os aseguro que ya casi decía, me gustaría volver a repetir ahora desde el comienzo, porque lo hice muy mal al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a estudiar buscando la sabiduría que Dios quiere darme?
¿Cómo cristificar mi trabajo en vez de estar amargado en el trabajo? Entendiendo que mi trabajo es una oportunidad que Dios me da de transformar el mundo, de aprovechar también para hacer apostolado con los demás, porque el trabajo da para muchas cosas, ¿eh? Madre mía, te da más oportunidades el trabajo. ¿Cómo cristificar el deporte? Eso también, anda que no tienes allí, en vez de sentirte un obsesivo, porque yo tengo que ganar, y si no ganas eres un fracasado. ¿Pero qué fracasado? A ver, ¿pero aquí a qué venimos? ¿Cómo cristificar el noviazgo? Ya es nada. ¿Cómo hacer que el noviazgo sea verdaderamente un tiempo en el que pongamos a Jesucristo en medio y busquemos la voluntad de Dios? ¿Cómo cristificar el ocio? Cuando yo salgo a divertirme, ¿cómo hacer que ese ocio sea sano? O sea, esto es lo que estamos planteando, ¿no? en esta reflexión de que vida cristiana es toda la vida. Es toda la vida. Y obviamente pues es un gran reto, pero el Señor nos lo quiere dar, ¿no? Que tengamos una espiritualidad verdadera, no impostada, no una guinda que yo le pongo a una vida pagana. Tengo una vida pagana y le pongo una guinda encima, una cruz para disimular, que no. ¿Cómo hacer que esa voluntad que tiene Cristo de enviarnos su Espíritu y que lo impregne todo y lo transforme todo pueda acontecer en nuestra vida? Esto es lo que le pedimos, a Dios nuestro Padre y a la Virgen María.